En un mundo tan convulsionado, posiblemente las mujeres están en desventaja. ¿Habrá forma de hacer prevención de violencia contra las mujeres? Ya nos enteraremos. En un mundo donde estamos en conflicto constantemente, actualmente en Irán, en distintas partes del mundo, donde hay mujeres que ni siquiera tienen derecho a circular libremente, y no nos vamos tan lejos, en México, donde hay muchas diferencias, por ejemplo, con mujeres que viven en centros convulsionados, centros grandes de habitantes, pero también en pequeñas localidades, donde muchas veces los derechos de las mujeres son vulnerados, pero tal vez no sabemos cómo prevenir o no sabemos cómo afrontarlos. Para eso, una especialista con nosotros, la licenciada Mónica Lara Chávez. Bienvenida, Mónica. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Un gusto. Excelente. Con este tema, Tani. Este tema yo sé que es uno de los temas que tú manejas, pero yo quisiera empezar preguntándote, porque se habla mucho de la igualdad, ¿sí? Pero también se habla de equidad, y la mayoría de las personas no sabemos distinguir entre igualdad y equidad. ¿Ves que se dice la equidad de las mujeres o con las mujeres? ¿Tú nos podrías comentar cómo funciona? Sí, claro que sí. Mira, la igualdad es un derecho que tenemos todas las personas por el simple hecho de nacer. Tenemos esa igualdad que está en la Constitución, que está en todas las leyes, en los tratados internacionales, pero ¿cómo conseguir esa igualdad? Cuando muchas veces esta estructura patriarcal, muchas veces no está pareja, ¿sí? No hay las mismas bases que tengamos las mujeres, por ejemplo, en el tema educativo, que los hombres, los espacios, estructuralmente, históricamente tenemos una desigualdad. Entonces, para que nosotros, las mujeres, lleguemos a esa igualdad, la equidad es ese proceso, es ese puente que tenemos que cruzar para lograr la igualdad. Entonces, te voy a hacer un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, tú vas a un baño público y tú ves cuando vas a un evento donde hay miles de personas y ves el baño de las mujeres, hay una cola enorme. Siempre hay como una fila larguísima. Y en el baño de los hombres entran, salen rápido. Sí. ¿Hay igualdad? Pues sí. Hay hombres de mujeres, hay baños de mujeres y hay hombres de hombres. Hay 5 baños de mujeres y 5 baños de hombres. Pero ¿qué crees? No hay equidad. ¿Por qué? Porque las necesidades de las mujeres son otras. Las mujeres hacemos nuestras necesidades fisiológicas sentadas y hay 5 baños de mujeres, 5 baños de hombres, pero las mujeres, de acuerdo a nuestras necesidades fisiológicas, necesitamos sentarnos, ¿sí? Entonces, hay una desigualdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería esa equidad? Poner más baños para las mujeres, porque las mujeres tenemos otras necesidades. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Claro, sería algo así como, al tener necesidades diferentes, yo les pongo a todos las mismas herramientas, pero no sirve de la misma manera. Exactamente. Claro. Entonces, es esas partes que muchas veces tenemos que esas herramientas con las que debemos de contribuir para que se logre esta igualdad. Otro ejemplo. Muchas veces dicen que las mujeres en la participación política tenemos esa igualdad en la ley, pero no tenemos esa equidad, porque siempre esos cargos de elección habían estado, los hombres participando. Entonces, para que lográramos esa equidad, tuvo que ver una ley que estableciera una cuota de género, en donde 50 y 50. 50, o sea, sí o sí tiene que haber. Y esa fue una lucha que fue bien complicada para que se estableciera, porque antes era 20-30 y así le fueron, hasta que logramos esa equidad. Logramos esa equidad en donde se estableció a través de la ley que 50 y 50 para estar en esta toma de decisiones. Entonces, es una acción afirmativa para lograr esta igualdad, donde se estableció ante la ley
que a fuerza, sí o sí, los partidos políticos tenían que cubrir esa cuota de género. Claro. Entonces fue una acción afirmativa para lograrlo. Ahora, otro ejemplo. La mayoría... Perdón, ¿qué es una acción afirmativa para entender? Es lo que te voy a explicar exactamente en un ejemplo que te voy a decir. La escuela para las niñas y para los niños podían ir, ¿sí estamos de acuerdo? Sí. ¿Pero qué pasaba? Nada más mandaban ¿a quiénes? A los varones. ¿Y las niñas? No, pues no, ¿verdad? Porque se quedan en la casa. Se quedan en la casa, porque se van a casar, porque no hay dinero para ellas. Entonces se hizo una acción afirmativa. El gobierno dio becas nada más para las niñas, para que lograr esa igualdad a través de esta acción afirmativa. La acción afirmativa ya ahorita ya la quitaron, porque no es permanente, sino nada más fue cuando se cumplió esa cubrir que estas niñas pudieran ir a la escuela, pudieran acercarse a la educación. Entonces creo que las acciones afirmativas son acciones de gobierno, son políticas públicas que se realizan para lograr esa igualdad, ¿sí? Y esta es lo que genera esta digamos, equidad de género, donde hablamos mucho de la equidad, es el transporte, el puente para lograr esa igualdad. Esas acciones que se hacen, estas políticas públicas, esas acciones afirmativas. Entonces, creo que hay mucho trabajo en esto, hay mucho análisis estadístico, en donde tenemos que ver números, en donde las mujeres estemos muy pendientes de que se respete esta igualdad, y si no, lograr hacer políticas públicas, lograr hacer leyes en donde haya esa equidad. Por ejemplo, cuando se legisla, cuando se ve en casos específicos, legislar con perspectiva de género, como dicen, es viendo estas desigualdades estructurales que tenemos las mujeres, que nos impiden llegar, que nos impiden participar, que nos impiden, atención médica. Entonces, que las mujeres muchas veces en esta desigualdad, hay mujeres que se la viven toda la vida atendiendo a la familia y que un momento dado llegan a ser adultas y no les alcanza, no tienen un seguro social, una cobertura, no tienen una seguridad social. Y muchas mujeres a la edad adulta se las usa para cuidar a los nietos. Exactamente. Entonces, ¿cómo lograr esas políticas públicas con perspectiva de género para que estas mujeres puedan tener una pensión en la adultez? Entonces, hay muchos temas muy importantes que debemos de estar trabajando, visibilizando, para lograr esta igualdad a través de estas políticas públicas, a través de esta perspectiva de género, que es la perspectiva ver con estos ojos, ver con estos ojos, analizar, claro, que no podemos medir en la misma proporción a los hombres y a las mujeres, porque hay una desigualdad estructural desde hace muchos años. Y porque las necesidades son distintas, pero también es como emparejar la cancha, ¿no? Es porque de repente muchas veces el hombre, por el hecho de ser hombre, ya toma posición. Y una mujer, para tomar posición, tiene que luchar, trabajar el doble, demostrar que es inteligente, que es capaz, que sí puede. Es como que tendría que hacer como un esfuerzo extra para demostrar que sí es capaz. Y un hombre, por el simple hecho de género, ya tiene como un lugar asegurado. Ahora, en esto de la perspectiva de género, y con todo lo que tú estás diciendo, el Estado cumple un rol fundamental. Porque si no hay un Estado que de alguna manera apoye en esta legislación, es decir, las niñas no van a la escuela, pero yo no puedo hacer que las familias cambien su manera de pensar. Pero si le doy una ventaja, como ser una beca y demás. Una acción afirmativa. Esa ventaja es lo que es una acción afirmativa. Por supuesto, pero eso tiene que surgir de algún lado, porque posiblemente... Una política pública. Ahí es cuando se establece una política pública, principalmente es un recurso económico. Claro. Donde tú accionas diferentes útiles escolares, un apoyo económico, donde puedas lograr esa meta. Entonces sí es importante tener este diagnóstico,
un diagnóstico en donde no siempre funciona de una manera, hay que buscarlo de otra, sensibilizar a los padres de familia porque sí las niñas tienen que ir a la escuela. Entonces, es una política pública, pues no solamente es la beca, sino también otras acciones que el gobierno debe de establecer para que logra esa igualdad, esa equidad entre hombres y entre niños que van a la escuela y niñas que van a la escuela. Ahora, muchas veces hablamos de gobierno, pero muchas veces es el Estado, ¿no? Porque el gobierno puede cambiar de partido político de color y muchas veces ya no se continúan algunas políticas o se dejan algunas políticas de lado por ideologías y demás. Ahora, hay violencia contra la mujer actualmente en el mundo. ¿Cómo se ejerce esa violencia contra la mujer o cómo lo tienen identificado? Creo que las violencias que sufrimos las mujeres se llevan a cabo de diferentes maneras, en el plano económico, físico, sexual, económico. Ya cada día son más las violencias en ciberacoso, por ejemplo, que se acaba de legislar. Vamos identificando que van siendo diferentes tipos de violencias que las mujeres que se van ejerciendo en contra de las mujeres. Creo que el mismo patriarcado, el patriarca entendiéndolo como el que tiene el poder pues no quiere o no le interesa que esta persona que le ha servido, esta persona que ha sometido, que se ha sometido, claro, pues salga adelante, ¿no? Claro. Muchas veces las mujeres salen a trabajar y llegan y el marido les quita a veces el recurso, no le gusta que esa persona que estaba bajo su control, pues se independice, busca otros recursos. Entonces muchas veces se da de esta manera la violencia o de otras violencias que se dan para someter, para cosificar a las mujeres. Entonces esta violencia es estructural y tenemos que identificar de dónde viene, pero también decirle a las mujeres que la violencia es un círculo en donde muchas veces es muy difícil salir. Porque muchas veces he oído comentarios decirle, pues es que está ahí, que se vaya. No, si no le gusta que se vaya, pues salga. Que diga que no, seguro está ahí porque le gusta. Claro. A nadie le gusta vivir en violencia, ni física, ni emocional, ni económica. Simple y sencillamente no pueden romper con este círculo de la violencia. Porque este círculo de la violencia, que es estructural, muchas veces está fomentado por estos estereotipos de género, en donde a las mujeres se nos dijo que nos íbamos a casar y ser felices, en donde las mujeres queremos procrear nuestra familia y pensamos que va a cambiar, que esto es pasajero, que es la cruz que te tocó cargar. Claro. Entonces, muchas veces se aguantan porque a veces no tienen las redes de apoyo, porque a veces no saben decir no, como lo que hemos platicado. Entonces van tolerando y piensan que después de que les pegaron, después que las insultaron, que les quitaron el gasto, va a cambiar, va a ser diferente. Y después de eso viene la reconciliación. No lo vuelvo a hacer, esto es pasajero, estaba enojado, cualquier recurso, no era yo. Y después de eso, de esa, decíamos, luna de miel, sí, pues viene otra vez el momento de tensión, de por cualquier detalle hay insultos, hay agresiones, y después rompe otra vez en la claro, en la y echarle la culpa a la mujer de por tu culpa yo me puse así, tú me pones así, tú me pusiste así. Tú me pusiste así. Claro. Y vuelve otra vez a romperse con diferentes tipos de violencia, claro, física, económica, sexual, diferentes violencias, y volvemos a este círculo vicioso. Entonces, aquí lo importante es identificar estos tipos de violencia, saber que cómo romper este círculo de la violencia, solicitar ayuda y a veces no todo es denunciar, ¿no? Porque muchas personas, pues denúncialo, pues salte, pues hay diferentes formas de que podamos irnos empoderando y romper este círculo de la violencia. Es que yo me imagino que una mujer que está en un medio, estamos hablando de que vive en una colonia donde están los parientes alrededor y demás, donde hay una cultura y donde de repente esa mujer denuncia, pero ¿a dónde regresa? Al mismo lugar o a un lugar cercano, y hay amenazas, hay violencias físicas,
más allá de la psicológica. Entonces, no es que me salgo de un lugar para poder ir a otro, a veces no hay a dónde ir más que ese lugar. Y es ahí donde el Estado tiene que, de alguna manera, dar herramientas. Hay números de teléfonos, ¿no? Hay formas de buscar apoyo. Sí, hay que proveer como Estado los refugios, hay que proveer como Estado el apoyo. Hay un triángulo que yo digo que es un triángulo muy importante para romper este círculo de la violencia. Yo le voy al triángulo, que es el triángulo en donde tenemos que dar un acompañamiento psicológico, jurídico y económico. Claro. Esto es un triángulo, digamos que un triángulo importante, porque si una mujer sufre violencia y tiene este apoyo, y yo le añadiría el apoyo de las redes familiares, de las amistades también, que es algo importante, donde jurídicamente tú sepas cuáles son tus derechos, donde sepas cómo denunciar, psicológicamente, que sepas que emocionalmente igual estás repitiendo un patrón que viviste en tu familia, que estás soportando algo porque lo regularizaste, porque pensaste que así se tiene que vivir, así se tiene que sufrir, porque igual tu papá le pegó a tu mamá y era la misma historia donde juraste jamás repetirla y te encuentras que la estás repitiendo. Entonces ahí está viendo un componente de un sistema familiar que tú estás cargando, donde también no tienes el recurso económico para salir adelante, donde necesitas un empoderamiento económico, empezar a hacer un negocio propio, empezar a buscar un trabajo, donde puedas solventar tus necesidades y hacer tu proyecto de vida. Y otra parte importante son tus redes de apoyo. Tus redes de apoyo que pueden ser a través de tu familia, a través de tus amistades, a través de una iglesia donde tú acudas, a través de una asociación civil. Todo esto contribuye a romper este círculo de la violencia. Creo que es importante que las mujeres que están en estos círculos de la violencia recurran. Aquí en Puebla hay una política pública de las Casas Carmen Cerdán, en donde se les brinda, y las líneas y los centros libres de violencia, donde se les brinda esos apoyos, esos acompañamientos psicológicos, jurídicos y económicos. Si tú me lo permites, les voy a dejar pues algunos teléfonos donde ellas puedan acercarse y pedir ayuda, y además son gratuitos. Entonces creo que sí hay formas de romper con esas violencias, pero hay que identificarlos y hay que identificar qué tipo de violencia, porque a veces dice, no le pega, no le hace nada, pero igual la deja sin dinero, igual le quita la comunicación, igual no le permite ir con su familia. Hablar con su familia, por ejemplo, y entonces, o ir con su familia. Hay muchas violencias sutiles, pero que cada día se van haciendo más fuertes. Y algo que yo siempre digo, cuando una persona no es feliz, cuando una persona no sabe divertirse, cuando una persona no sabe convivir con otras personas, ahí está ocurriendo algo. Y también yo creo que como sociedad tenemos que apoyar, tenemos que identificar. Muchas veces vemos a alguien que la está pasando mal y decimos, yo ahí no me meto, ya es su tema. Por algo. De seguro le pegó por algo, ¿no? Y más a veces la familia parental dice, no, pues de seguro por algo le está... parental es el marido, digamos. Sí, no le guisa bien, ¿no? Hasta de la misma familia de la mujer, ¿no? Entonces, tenemos que ir siendo muy justos y muy justas en esa medida y decir y saber que esa persona no es que le guste estar ahí, sino que no puede salir de ese círculo de la violencia. Ahora, y que necesita de esas redes de apoyo. Quiero hacer una salvedad porque es bien importante esto. La violencia se da en todos los círculos sociales. Claro. ¿No? Entonces, hay veces que lo imaginamos como en personas con pocos recursos y demás, pero yo he visto en círculos sociales donde el marido le dice, tú eres mi esposa, ya no vas a trabajar, te doy todo, le compra carro, le compra cosas, pero siempre y cuando él pueda ejercer algún tipo de control y algún tipo de manipulación. Y es como, te doy todo esto, pero si tú no te quito todo si no haces lo que yo quiero. Y entonces de repente tú ves a alguien de un círculo social pudiente
y la está pasando mal, pero justamente por imagen, por pertenencia, para no quedar excluido, para no perder todo, y también normalmente porque hay hijos en el medio, pero quiero aclarar que esto no se da solamente en ámbitos, en determinados ámbitos sociales. Yo creo que esto atraviesa todos los ámbitos sociales. Eso es importante también. Sí, creo que es importante tener un proyecto de vida. Tener un proyecto de vida en el cual no siempre dependas de otra persona, sino que tú misma vayas construyendo tu proyecto de vida en donde tú, cuando detectes algún tipo de violencia, inmediatamente puedes salir, puedes romper ese círculo de la violencia, donde tú puedas tener un emprendimiento, donde tú puedas tener un trabajo, donde puedas tener una red de apoyo y poder salir pues adelante, ¿no? También, fíjate que el otro día me preguntaban unas personas ¿qué le podrían ellas decir a una persona que está viviendo violencia, que está en un tema muy complicado? Y yo les dije que hicieran un kit de primeros auxilios. Dice, ¿cómo es un kit de primeros auxilios? La violencia no llega así como que de repente llegó y ya se fue agresivo. Éramos de una manera y un día y de repente pasó. Vivíamos bien, sino va paulatinamente creciendo. Entonces yo les decía, cuando identifiquen eso, hay que hacer un kit de primeros auxilios, poner en una bolsa las credenciales, los recursos económicos, el guardadito, las joyas, para que cuando esta persona llegue y ataque, violente, poder salir a salvo. No enfrascarse. Muchas veces mujeres se quedan porque dicen, ¿dónde llevo a mis hijos? Tener plan B. Tener siempre un plan B, dónde está el refugio más cercano, dónde me pueden dar apoyo psicológico, el emprendimiento económico, y que poco a poco vayan sabiendo que hay alternativas de vivir en paz, que haya alternativas y que es un derecho humano a vivir una vida libre de violencia. Fíjate que está consagrado en la Constitución el derecho a una vida libre de violencia. Y tenemos una ley que es para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Wow. Esta ley determina todas las violencias que sufrimos las mujeres y las alternativas legales para salir, para denunciar, para solicitar el apoyo de la autoridad. Uno de los apoyos más importantes es solicitar una medida de protección. Tenemos diferentes medidas de protección, la preventiva, la emergente y la civil. Y la autoridad, cuando estás en peligro, te la tiene que dar. Te la tiene que caudar para protegerte a ti y si tienes hijos o hijas. Entonces yo les aconsejo que soliciten estas medidas de protección a la autoridad para que puedan ponerse a salvo. Entonces es un derecho de todo ser humano tener una vida libre de violencia. Sí, perfecto. Es un derecho humano y está establecido en la Constitución. Perfecto. Y en los tratados internacionales y en esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Wow, está impactante esto. Ahora, una cosita más que para mí es bien importante, que tiene que ver con este tema de repente aspiraciones sociales, ¿no? Te dicen desde chiquita o desde chico que tú como varón tienes que ser proveedor y tú como mujer tienes que aguantar, soportar y demás, pero también a veces es una aspiración de muchas mujeres el hecho de alguien que me quiera tanto que me saque de trabajar, ¿no? Entonces, de repente cuando tú dices, bueno, tienes que tener tu propia proyecto de vida, para muchas mujeres es más cómodo, es más fácil acoplarme a un proyecto de vida de otra persona, pero a veces ese beneficio o esa comodidad tiene un costo. Entonces hay que estar muy alertas a eso. Sí, son los costos a pagar. Uh-huh. Creo que no hay nada fácil en la vida, todo se debe conseguir con un esfuerzo de trabajo, un esfuerzo de educación, y que cuando no tenemos un proyecto de vida y lo tenemos anclado en otra persona, hay un riesgo. Y tenemos que ser muy claros en eso. Hay costos a pagar cuando quieres conseguir que ese proyecto de vida pues te lo costeen, te lo paguen. Creo que puede salir muy caro. Puede salir muy caro. A veces dicen que lo barato sale caro. Muy caro puede ser. Entonces me encantó esto del kit, me gustó mucho todo esto, porque son de repente
por dónde empiezo, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y primero darme cuenta que hay violencia. La violencia no siempre es física, hay muchos tipos de violencia, pero acá hay algo muy, muy fundamental y es que todos tenemos derecho a ser felices. Y si no estamos siendo felices, es como dices tú, algo está ocurriendo, algo está pasando. Yo sé que nos vas a dejar tus redes para que podamos contactarnos contigo. Y quiero agradecerte que nos traigas este mensaje de optimismo, porque de alguna manera las mujeres y los hombres tenemos que aprender. Yo creo que el aprendizaje hoy no es solamente para que las mujeres sepan cómo apoyarse, sino los hombres también saber que todos tenemos los mismos derechos, pero la manera de ejercerlo puede ser que cambie o que sea diferente los hombres y las mujeres. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por esta gran oportunidad y saben que en lo que yo pueda orientarlas estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Ha sido un placer poder hablar de estos temas que tienen que ver con cosas que a veces no se hablan, ¿no? En las casas se dicen de eso no se habla, ese tema no se toca, y yo creo que es importante tocar todos los temas, aunque sean dolorosos y aunque muchas veces sintamos que no tenemos información. Para eso hay lugares, hay números de teléfono para informarnos y sobre todo para salir de la ignorancia. Gracias por acompañarnos. Sugiéreme temas como estos temas tan apasionantes y tan profundos, donde todos tenemos derecho a ser felices y también tenemos derecho a decir sí cuando queremos decir sí y no cuando queremos decir no. Soy Hugo Pereira y puedes ver los videos completos en YouTube como Hugo Pereira Podcast, en Instagram como Hugo Pereira Training y por supuesto en Spotify para acompañarte en tus viajes. Y si quieres sesiones individuales también para que te pueda apoyar, en Spotify estamos como Hugo Pereira Podcast. Será hasta la próxima. Gracias.